Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo webinar Conciencia y Sociedad. Hoy trataremos de temas de pandemia, agua, gobernanza, política, economía y cómo todo esto se vincula a lo largo de esta charla con nuestra experta de hoy. Sabemos que nuestro planeta y su composición está basada en agua y que como seres humanos estamos compuestos por un 70% de esta. Con este conocimiento surge la pregunta entonces de por qué el agua recibe una valoración centrada en usos efectivos y económicos, desvinculados de la fuente de generación hídrica, que son los ecosistemas acuáticos como ríos, lagunas y humedales. La pandemia, además, nos invita a reflexionar sobre el valor social del agua, y es lo que vamos a ver hoy en esta charla. La OMS sugiere que las manos se deben lavar por al menos 20 segundos. Eso significa que en estos 20 segundos al menos 20 litros de agua se van a perder. Pero esa es la medida esencial para prevenir el contagio. ¿Cómo podemos mermar estas medidas? Vamos a hablar hoy con una bióloga experta en bases y gestión del medio ambiente, doctora en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales, ambas de la Universidad de Concepción. Rafaela ha trabajado toda su carrera en impacto climático, en ecosistemas, en agua y gobernanza. Desde la interdisciplina ha buscado conectar los ecosistemas con la sociedad. Dentro de sus investigaciones y asesorías, tanto a organizaciones públicas como privadas, ha trabajado la temática de la gestión preventiva del medio ambiente y también la gestión de sus impactos ambientales. Es investigadora y líder de proyectos de la plataforma de investigación EcoID. Además, plataforma de investigación de sostenibilidad y resiliencia ecosocial, hoy consultora y socia fundadora de Resiliencia y Sustentabilidad. Dejo con ustedes a la doctora Rafaela Retamal. Muchas gracias. Academia y en todos los otros espacios donde las mujeres nos desenvolvemos, y la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnografía, que también busca integrar elementos que tienen que ver con distintos tipos de saberes, el saber académico, el saber cultural, el saber ancestral, para una mejor toma de decisiones a nivel de los territorios. Siempre es bueno agradecer a las almas mater que han tenido, que han sido influencers en mí, la Universidad de Concepción, el Centro de Eula, actualmente la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, el CATIE, que es el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, donde desarrollé mi magíster y realicé también mi tesis de magíster con valoración económica de servicios ecosistémicos de provisión hídrica. También quiero agradecer a todas las otras oportunidades e instancias de investigación, proyectos, pasantías postdoctorales, doctorales, y las empresas privadas y las consultoras, que también son una fuente de conocimiento para justamente linkear el conocimiento, su aplicación y los beneficios sobre la sociedad en su conjunto. Yo quiero, a través de este webinar, quiero invitarles a reflexionar sobre tres elementos primordiales. Uno es el valor del agua en el planeta y la vida, sobre qué son los servicios ecosistémicos y cómo en este momento en nuestro país existe o no una gobernanza sobre estos ecosistemas que proveen de servicios ecosistémicos hídricos. Vamos entonces a lo que nos convoca. Como ya lo decía Natalia, el agua es supremamente importante. Si bien esto lo aprendemos o nos lo enseñan, nos entregan este conocimiento desde la primaria, la básica, a veces pareciera que no está intrínsecamente colado por nuestra sangre en nuestros huesos. El planeta Tierra, en su mayoría, más del 70% está compuesto por agua. Yo me pregunto, ¿podría llamarse planeta Aqua? Por su nivel, porque es el elemento más abundante en el planeta. De ese elemento abundante en el planeta, la mayor parte, el 97.5% del agua, es agua que tiene contenidos de sales. Por ejemplo, el mar, por ejemplo, en nuestro Chile, en nuestra Latinoamérica, también los salares,
y por lo tanto solo el 2,5% de esa agua disponible es agua dulce. Del total de agua dulce tenemos un alto porcentaje, que es alrededor del 70%, que es agua congelada en los casquetes polares, en los glaciares, por ejemplo en el glaciar, los glaciares norte y sur de Patagonia, que constituye la reserva de agua dulce más grande del planeta. Y otra parte muy importante es casi el 30% es agua subterránea. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos también en Latinoamérica el agua subterránea del acuífero Guaraní, que se comparte entre Brasil, Paraguay y Argentina. De ese total, solo el 0,3% es agua superficial disponible para las actividades del ser humano y para las actividades o los requerimientos fisiológicos. También, como lo comentaba Natalia, dependiendo de la especie podemos tener organismos como una medusa, por ejemplo, cuyo contenido de agua está alrededor del 95%. Una lombriz de tierra, que son tan benéficas para la fertilidad de nuestros suelos, contiene un 83% de agua. En el caso del ser humano, nosotros tenemos alrededor de un 70%. Pero como decía uno de mis profesores de CATIE, Brian Finnegan, lo único constante en la vida es el cambio. Esa cantidad de agua en un ser humano también varía en sus distintos estadios de desarrollo. Por ejemplo, cuando somos fetos, el 100% de nuestra constitución es agua. Cuando somos bebés, en la etapa de nacimiento es alrededor del 70%, hasta llegar a nuestra adultez, que alcanza este promedio de 70%, y que va disminuyendo al alcanzar la tercera edad, cuando nos convertimos en personas más sabias. Así también tenemos distintas cantidades de agua dependiendo del órgano en el que estemos analizando. Por ejemplo, nuestra piel tiene un 72% de agua. La sangre, lógicamente, que es mucho más viscosa, tiene 83%. Nuestro hígado, encargado de la desintoxicación, tiene un 75% de agua, los pulmones un 80%, los huesos un 22% y nuestro cerebro un 75%. ¿Por qué quiero invitarlas e invitarlos a pensar en estas cosas? Y es que parece que nuestro mundo nos llena de como una especie de ilusión. Nos hace sentir que somos más densos de lo que en realidad somos y no podemos ver o sentir y apropiarnos del valor del agua. El agua, que es el elemento más abundante en nuestro planeta, es el elemento que se encuentra en todos los seres vivos, en una gran proporción, en todos nuestros órganos como seres humanos, como hombres y mujeres, y que dentro de los órganos, todos los órganos importantes, pero por ejemplo, el que nos ayuda en el pensamiento, en la respiración y en la circulación, tiene sobre un 50% de agua. Por lo tanto, de alguna manera, reconocer este valor, que no es un valor de uso ni de producción, nos puede abrir una ventana distinta de pensar y entender cómo el agua se relaciona con otros componentes. Como lo decía Natalia en esta introducción, yo quería preguntar, ¿existe un mensaje que podamos rescatar de esta pandemia? Desde hace mucho tiempo es que se viene plasmando dentro de el área investigativa, investigación, las academias, centros de investigación, centros de desarrollo, de innovación, esta idea no tan loca de que todos estamos conectados. Hoy día la pandemia nos ha mostrado, primero que nada, que el medio ambiente, su fragilidad, llevarlos a límites muy extremos, significa y completamente significa atentar contra nuestra propia especie. No solamente la pandemia, debo recordarles otros tipos de cambios globales, cambio climático, el cambio de uso del suelo, que es una de las causas por las que los pangolíes fueron expuestos a otras especies que al final hicieron de vectores para que el SARS-CoV estuviera dentro de nuestro sistema humano. Y los ciclos biogeoquímicos que también han sido alterados producto de nuestra interacción.
Otro elemento importante que tenemos que rescatar de la pandemia es que los límites, nuevamente nuestras ilusiones, los límites son solamente parte de un esquema mental que nos ha impuesto, que nos hemos impuesto a nosotros mismos a la hora de interactuar con nuestro ecosistema planetario o Gaia, como lo llama Lovelock, no existen. Lo que el otro día pasó en Guam, hace unos meses atrás, estaba afectando incluso a Puerto Natales, la región de Magallanes, en donde yo en este momento estoy habitando. Después de hacer este análisis, me gustaría también compartir con ustedes esta pregunta, que ¿cuál es la relación del agua con la pandemia? Parece muy evidente, parece muy sencilla, pero tiene grandes implicancias a nivel social. Todas estas conexiones que tenemos podrían permitir o no permitir, por ejemplo, tener las medidas precautorias adentro de nuestro hogar, adentro de nuestros trabajos, en el caso que tengamos que ejercerlos porque son vitales para la sociedad. E incluso, y es muy importante, cómo pueden este elemento de la naturaleza, que es el más abundante en el planeta, estar presente en los centros de salud primaria, los hospitales y clínicas que en este momento están abarrotados. Junto a la Asociación de Red de Investigadoras, la REDI, unas colegas han desarrollado distintas infografías, distintos videos para poder transformar ese lenguaje científico y digerirlo y compartirlo con la comunidad, compartirlo con la sociedad. ¿Por qué? Porque el conocimiento es de todos, de todas y para todos y para todas. En este sentido, que quiero destacar que de esta infografía de cómo prevenir el contagio de COVID-19 realizada ya a inicios de este año por la Asociación de Red Investigadora, los dos elementos primordiales son el lavado de manos con frecuencia, idealmente con agua y jabón, y como señala la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por al menos 20 segundos. El segundo elemento, la segunda actividad preventiva, es desinfectar frecuentemente todas las superficies del hogar y o tu lugar de trabajo, utilizando alcohol diluido. ¿En qué? En agua. ¿De dónde viene esta agua? ¿De dónde viene esta agua? Primero, siempre pensamos en el agua como un elemento, como una abstracción química que se compone de una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno. Pero en realidad el agua es mucho más que solamente esta abstracción química. El agua es producto de un ciclo que ocurre naturalmente en nuestro planeta, en la biosfera y en la atmósfera, en donde principalmente el agua del mar, que es, ¿no es cierto?, una gran proporción de agua, el agua del mar se evapora por el calor, es transportado a través de las nubes, en el calor pierde las sales, es transportado entre las nubes, es transportado por las corrientes atmosféricas hacia otros puntos del planeta. En el caso de Chile, las nubes, el agua viene desde el Océano Pacífico, transportado por los westerlies, que son los vientos del oeste. Como viene con los westerlies, con los vientos del oeste, choca contra nuestra cordillera de los Andes, y al chocar con nuestra cordillera de los Andes, esa agua precipita. Existen otros tipos de generación de precipitación, como la lluvia convectiva, que es cuando dos nubes, dos masas de agua, chocan entre sí y al chocar generan rayos, centellas, truenos, y es lo que ocurre principalmente en la zona tropical. O en lugares donde hay extensas planicies, como por ejemplo Mongolia. Por lo tanto, y esto es muy importante, por lo tanto, a lo mejor el agua que sale desde nuestro grifo, de nuestra tapa, en algún momento antes fue agua de mar. Lo que ahora sentimos que es dulce, en algún momento fue agua salada. Tuvo sales dentro de su contenido. No solamente era una molécula de oxígeno y de hidrógeno, sino que también venía acompañada de otras moléculas. Por lo tanto, esta agua tiene una dinámica temporal que hay que considerar a la hora de tomar decisiones al respecto.
Hasta el momento hemos visto que, primero, si bien el agua es muy abundante, sus distintas formas no son realmente posibles de utilizar por el ser humano. Por lo tanto, el agua es un componente único, escaso y esencial para la vida. Más del 70% de nuestra constitución física es de agua. Hay otras especies como las medusas y las lombrices de tierra que tienen más del 80% de constitución de agua. Otro elemento importante es que el agua se distribuye desigualmente sobre el planeta. Esto quiere decir que hay algunos sectores en donde hay abundancia de agua, por ejemplo en nuestro país, la zona de Valdivia, la región de los ríos, es una de las regiones donde más llueve, pero al mismo tiempo tenemos el desierto más seco del mundo en nuestro país y en nuestro continente. De toda esta agua que tenemos, que ya sabemos que es escasa, que es única, que no se encuentra distribuida de la misma manera, aún así, un pequeño porcentaje, el 0,03%, está disponible para las actividades del ser humano. Ahora bien, ¿cuáles son esas actividades del ser humano? Esas actividades del ser humano se desarrollan dentro de lo que llamamos una cuenca hidrográfica, a watershed, a river basin, dependiendo del tipo de inglés que se utilice. Podemos decir que esta cuenca hidrográfica tiene dos definiciones. Una definición que es más bien física, que podría ser una unidad física natural, en la cual todas las tierras drenan hacia un mismo curso de agua y están delimitados por el parte de aguas o los límites más altos de las altas cumbres, como se ve en esta figura. Toda la lluvia que cae en ese sector drena por gravitación hacia lo que se van formando pequeños cursos de agua tributarios y luego un cauce principal que puede desembocar al mar o a otro curso de agua, o pueden ser, en este caso, como en los salares, que pueden ser exorreicas. Una parte también de esta agua que se transporta por la superficie terrestre puede infiltrar y pasar hacia los acuíferos, y en este caso cuando se habla de agua superficial y agua subterránea, podemos tener una cuenca hidrológica, cuyos límites físicos son distintos a los de una cuenca hidrográfica. ¿Dónde son importantes las cuencas hidrológicas? Son en las zonas, principalmente en las zonas áridas, semiáridas, por ejemplo en la zona norte central de nuestro país, la región de Coquimbo, por ejemplo, la región de Atacama, en donde hay una conexión muy estrecha entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales, y finalmente son las aguas subterráneas las que proveen de agua para muchas actividades humanas. Como les había comentado, hay como dos definiciones, dos tipos de definiciones. La que acabamos de compartir, que es una definición más bien física, y tenemos también una definición que tiene un componente más social o socioambiental, en que se define que es igual, es un sistema también delimitado por las más altas cumbres, en donde se drena el agua que precipita a través de un cauce principal, pero este cauce principal interactúa con los territorios y con los ecosistemas que en esa superficie terrestre se involucran. Yo me adscribo mucho más con esta definición de cuenca, que es una definición de cuenca, por ejemplo, que promueve la UISN, que es la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. También es una definición, por ejemplo, que se utiliza en países de la OECD como Francia. Y surge la pregunta, lógicamente, de cuál es la definición que tenemos nosotros en nuestro país, en Chile. En este momento, Chile, en el Código de Aguas, tiene una definición mucho más cercana a la definición física de una cuenca hidrográfica. ¿Cuáles son las presiones que reducen la disponibilidad de agua? Y en esto tenemos que englobarnos en esta idea de la cuenca hidrográfica. ¿Por qué? Porque el agua que viene con los westerlies, en el caso de nuestro país, que viene con los westerlies y que choca con la cordillera de los Andes, precipita y va drenando, tiene un sentido, y este es el sentido de aguas arriba y aguas abajo de la cuenca. Lo que hagamos en la parte alta de la cuenca va a afectar a lo que sucede en la parte media y en la parte baja de la cuenca. También esto nos permite
definir estas zonas, una parte baja, una parte alta, una parte media, una parte baja. Por ejemplo, en la parte alta normalmente tenemos altas pendientes, tenemos suelos con vocación forestal principalmente, y donde el flujo de agua es rápido y por lo tanto se genera mucho arrastre de sedimentos. Estos sedimentos se depositan en una zona de pendientes más suaves, que podría ser la zona intermedia de nuestro país, en donde esos suelos interactúan con otros componentes del ecosistema, otros componentes de la cuenca, y se generan, por ejemplo, suelos de vocación agrícola. Posteriormente, el agua se va trasladando hacia el área de las desembocaduras, la zona más baja, pendientes más suaves. Hay un proceso más lento de escurrimiento y es donde se generan, por ejemplo, hermosos humedales, como lo fue alguna vez el humedal Marix Marrocuán en la zona de la región del Biobío, cercano a la desembocadura, al paleocauce del río Biobío. Por lo tanto, y en esto es muy importante, tenemos distintos tipos de impactos sobre la disponibilidad de agua. Tenemos impactos sociales, impactos físicos, impactos ecológicos. Se pueden impactar el cauce del río, las especies que habitan, cuyo nicho ecológico es el río. Podemos tener impactos sobre los componentes físicos, por ejemplo, el transporte de sedimentos. Y, por supuesto, podemos tener impactos sociales respecto a el drenaje, la falta de drenaje o demasiado drenaje en una cuenca. Por ejemplo, impactos sociales son frente a un gran caso de precipitación, o sea, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en la zona central del país, que está lloviendo bastante, copiosamente, se pueden generar grandes inundaciones que afectan a las sociedades, a las comunidades que se encuentran localizadas, donde sus habitaciones, sus casas de habitaciones están a los costados de la orilla del río, en las zonas de inundación de los ríos. También tenemos aspectos físicos que considerar, por ejemplo, los casos importantes reportados científicamente es por el caso de las grandes represas, que al contener el agua que viene desde la parte alta, desde la cabecera de las cuencas, también generan que capturan los sedimentos y estos sedimentos ya no son transportados por el cauce principal y los tributarios hacia la desembocadura de los ríos, disminuyendo la cantidad de sedimentos que existen disponibles para, por ejemplo, las comunidades de peces. Esas comunidades de peces reducen su población y pueden afectar, por ejemplo, a la pesca artesanal e incluso a la pesca industrial. Esto sucedió en el río Nilo en la década del 90, por ejemplo, fue reportado una disminución sustancial, significativa, de las comunidades de peces y de la economía asociada a la pesca, producto de la represa Nasuam en la parte alta del río Nilo. Por lo tanto, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos conversado? Hemos conversado que el agua es un bien, es un elemento escaso, único, y que interactúa dentro de un límite geográfico y un límite que podría ser territorial, socioambiental, el cual es impactado de distintas maneras en distintas partes de la cuenca. ¿A qué nos ha llevado a eso? Nos ha llevado una imagen de nosotros mismos como seres humanos que generamos un alto cambio no solamente en nuestras cuencas, sino que a nivel planetario. Desde la perspectiva de la pandemia, yo no sé si a ustedes les ha llegado información de que han visto zorros, que se han visto pumas, que se han visto ciervos, se han visto delfines en algunas partes en donde hace mucho tiempo no se veían. Y mi mensaje, lo que yo quisiera compartirles desde ese momento es, y está asociado justamente a la investigación, a la consultoría que yo realizo, es que tiene que ver en que nosotros somos parte de esa naturaleza. El hacernos ajenos de ella nos quita responsabilidad desde nuestras decisiones. Esta es una imagen muy dramática, pero también tenemos imágenes dramáticas muy realistas. Por ejemplo, esta es una imagen de la laguna Culeo, ha sido muy difundido en distintos periódicos de corte nacional e internacional, en donde tenemos un antes, durante la década del 80, un antes en donde la laguna Culeo, ubicada
en la cordillera de la costa hacia el norte de Santiago, en el camino, por ejemplo, hacia el aeropuerto. Tenía una hermosa vista, era un espejo de agua abundante, se desarrollaba actividad agrícola en ese sector y al mismo tiempo, y por la cercanía hacia Santiago, se empezó también a dedicar para el turismo de fines de semana. La situación posterior, y ese es el posterior a qué, actualmente Laguna Culeo ya no es un espejo de agua, más bien se está convirtiendo rápidamente en un humedal. Las actividades agrícolas y ganaderas que allí se desarrollaban han sido cesadas y por supuesto el disfrute de las actividades turísticas que se realizaban ha disminuido. ¿Por qué ha sucedido esto? Y tiene que ver con lo que algunos investigadores e investigadoras ya venían alterando, señalando, informando respecto a nuevos enfoques teóricos. Estos nuevos enfoques teóricos consideran a la naturaleza, al ser humano, al sistema económico como uno solo. Lo que me gustaría compartir de este slide es principalmente que desde ya la década del 70 del siglo pasado se había estado pensando, se había estado reflexionando dentro de la academia cuánto valor tiene la naturaleza. Se desarrollaron sinónimos de lo que hoy conocemos como servicios ecosistémicos, se desarrolló la bioeconomía en la década del 80, en la década del 90 realizaron varios académicos de Europa y Estados Unidos, desarrollaron un libro que se llamaba The Pew Meeting, para finalmente convocarse en el año 1996 en un taller, en un workshop de Total Value of the World Ecosystem Service and Natural Capital, donde se juntaron 13 participantes y estimaron el valor neto del capital natural de nuestro planeta. Ese valor neto del capital natural es mucho mayor, es 13 veces mayor que el PIB mundial. De ahí nace la idea efectivamente de que la naturaleza es un capital y ese capital está en desmedro. Dentro de ese capital se encuentra el componente hídrico, que es el resultado de la interacción de la precipitación con todos los componentes de la cuenca como hemos visto ahora. Dado este escenario que se ha vivido durante el siglo pasado, donde investigadores e investigadoras del área económica, ecológica y social se han dado cuenta de la problemática ambiental, es que nació The Millennium Ecosystem Assessment, la evaluación de los ecosistemas del milenio en el año 2005 alojados en la ONU, donde lo que hizo también fue evaluar cómo estaban los servicios ecosistémicos a nivel mundial y por tipo de servicio ecosistémico. 5 años después, en el 2010, surge el TEP, que está vinculado principalmente a Europa, que es The Economics of Ecosystem and Biodiversity, la economía de la biodiversidad y los ecosistemas. Y recientemente, en el año 2017, en donde investigadores e investigadoras, incluso de nuestro país, desde Chile, participaron en este panel intergubernamental entre ciencia y política sobre la biodiversidad y los sistemas y los servicios ecosistémicos. Hasta este momento he introducido un concepto nuevo, que es el concepto de servicios ecosistémicos, y me gustaría presentarles una definición. Es una de las definiciones más globalmente aceptadas. Surge en el Millennium Ecosystem Assessment del año 2005, y también es una modificación a lo que definió Constanza y colaboradores en el año 1997, cuando estimaron el valor neto del capital natural de todo el planeta. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Son los beneficios directos o indirectos que reciben los seres humanos de las interacciones que producen los ecosistemas. Por lo tanto, tiene una mirada de alguna manera antropocéntrica y hay 4 tipos. Tenemos los servicios ecosistémicos de apoyo, de provisión, de regulación y los culturales. Los de apoyo son, por ejemplo, la formación del suelo, la producción primaria. Los de provisión
son, por ejemplo, la provisión hídrica, que es lo que yo quiero compartir en esta exposición, en esta presentación, en este webinar. En un modo muy gráfico, para poder entender esta idea de servicio ecosistémico, es que tenemos un capital natural que está encerrado en este círculo celeste, que es justamente los ecosistemas y la biodiversidad. Tenemos un capital sociocultural o humano, y dentro de ellos tenemos otros capitales, que podría ser el capital construido, por ejemplo. No está en la gráfica, pero también es importante el capital social, el capital político. Todos estos elementos interactúan para generar los servicios ecosistémicos, que son los beneficios directos de los ecosistemas que valora el ser humano. Y finalmente, ¿qué es lo que nos entregan los servicios ecosistémicos? Nos entregan un bienestar social, el cual puede ser sustentable, y esa es la idea, sostenible en el tiempo. Desde la perspectiva de cuencas, tenemos que dentro de la biosfera tenemos distintas cantidades de distintos tipos de cuencas. En nuestro país, en Chile, hay 101 cuencas grandes, mayoritarias, de gran tamaño. Estas cuencas albergan ecosistemas que proveen de servicios ecosistémicos. Dentro de los servicios ecosistémicos tenemos valores de uso directo e indirecto, y dentro de los ecosistemas y su interacción con las cuencas también tenemos valores de opción. Esto desde una perspectiva mucho más económica. Por ejemplo, ¿qué es un valor de uso directo e indirecto? Es la provisión, un ejemplo, es la provisión de agua potable. Un valor de opción, por ejemplo, es conservar cierto tipo de especie asociada al ecosistema acuático, que en un futuro podría generarnos, por ejemplo, una vacuna contra algún otro tipo de virus, bacteria que asole a nuestro planeta. Por lo tanto, hay una mirada bastante antropocéntrica, y hay algunos investigadores que atacan o, digamos, no se sienten, no adhieren a este nuevo concepto de servicio ecosistémico. Por lo tanto, reiteramos, servicio ecosistémico se define como el beneficio consciente o inconsciente, o directo o indirecto, que provee el ecosistema al ser humano. ¿Por qué es importante en este caso el capital social, el capital humano y el capital construido? Es porque a través de estos distintos tipos de capitales es que los servicios ecosistémicos pueden coproducirse o mermarse, degradarse. Y es muy importante el tema de gobernanza, que vamos a ver un poco más adelante, porque son las instituciones, las leyes, las reglas que permiten que valoremos o no valoremos un servicio ecosistémico en particular. Por ejemplo, el agua que sale de la llave de nuestra casa para lavarnos los dientes, ¿es un servicio ecosistémico? La respuesta es sí. Es sí, porque está el capital natural, por ejemplo, el río Biobío, desde donde hay un capital construido, que sería la planta potabilizadora de agua, que a través de su infraestructura captura el agua, la trata, la transporta y finalmente la podemos recibir en nuestra casa. Por lo tanto, es un servicio ecosistémico que provee de alto valor para la seguridad hídrica de la población. ¿Qué sucede en Chile? Como ya habíamos comentado al principio de esta presentación, de este webinar, el agua está distribuida desigualmente en la zona norte. En azul se ve de esta gráfica, en azul tenemos la cantidad de agua disponible, la escorrentía disponible, y en naranja se ve la cantidad de agua que se demanda o que se requiere para las distintas actividades humanas. Y lo que tendríamos a pensar es que la mayor parte de la población habita en el centro donde están esos puntos rojos, donde está el 70% de la población, que es entre la región de Valparaíso y la región del Biobío, que consumen alta cantidad de agua, y esa alta cantidad de agua en este momento está en desequilibrio con la cantidad de agua disponible de manera natural. ¿Cuáles son los principales usos que se dan a nuestra agua? A nivel mundial, tenemos que el uso principal es la agricultura. Lo mismo sucede en nuestro país.
Los valores varían, a nivel mundial es alrededor del 70%, mientras que en nuestro país es alrededor del 85%. Todo el resto, el 15%, se distribuye entre industria, minería, como un tipo de industria distinta, y abastecimiento de agua potable para la sociedad. Por lo tanto, no solo hay una distribución desigual natural del agua, sino que también hay una distribución desigual en términos de uso del agua en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué hemos llegado entonces a valorar, como decía Natalia al principio de este webinar, a valorar únicamente el agua desde una perspectiva productiva, productivista, como llaman algunos filósofos y pensadores, y filósofas también? Y dentro de lo que a mí me compete como investigadora, yo me hice esa pregunta: ¿por qué valoramos el agua como un bien productivo por sobre todos los otros beneficios que genera? Beneficios fisiológicos, beneficios culturales, beneficios recreativos y, ¿por qué no?, los valores que incluyen dentro del tema ecológico. Nosotros en Chile hemos heredado una gestión del agua desde el periodo de la colonia, en donde se entregaban concesiones de agua, y el manejo del agua estaba principalmente asociado a la demanda. La situación no cambió sustancialmente desde el periodo de la colonia en estos conceptos. No obstante, sí hubieron cambios en el periodo contemporáneo, que es lo que estamos viviendo actualmente, desde el siglo pasado, de mediados del siglo pasado hasta el presente. Así tenemos, como yo les decía, que hemos heredado una idea de que el agua está asociada principalmente a la agricultura debido a la presencia del hacendado y sus inquilinos, y esto refleja también una jerarquización social en aquella época, que podríamos tratar de hacer un parangón, un análisis comparativo, si nosotros también en este momento tenemos una jerarquía social de quienes pueden acceder a tierras y a agua. Acá tenemos una imagen de cómo durante el periodo de la colonia el uso del agua principalmente era para abastecer a la ciudad. Lo que ven en ese cuadrado que ven es el mapa de la localización de la Plaza de Armas de Santiago, y lo que está en verde es el río Mapocho, y esos tributarios en realidad son canalizaciones para poder abastecer de agua potable, o de agua más bien, de agua para la ciudadanía y para los cultivos. Durante los primeros años de la República, como yo les señalé, se entregaban concesiones de agua, que durante el periodo colonial se llamaban mercedes de agua, y el manejo estaba asociado principalmente a la necesidad, al requerimiento de agua que tenía la población para sus distintas actividades. En el periodo contemporáneo tenemos tres subperiodos en donde se distinguen el rol activo del Estado durante el Código Nacional de Aguas de 1967, que pasa luego en el segundo subperiodo a un rol de asignación del agua principalmente en el Estado, y el tercer periodo, que es el que venimos ahora, es donde la asignación del agua está en manos del mercado de agua. En este caso, en el subperiodo que ven en la parte central, es muy importante que se cambia totalmente el foco de lo que habíamos desarrollado desde los primeros años de la República hasta el presente, en donde era el Estado, por ejemplo, que manejaba el agua desde la perspectiva de la oferta, o sea, de la disponibilidad natural que existía. Se entregaban también concesiones, pero estas concesiones tenían que estar respecto a una priorización de uso por un tiempo limitado, y tenían que ser justificadas, se debía justificar el uso de esa agua para poder ser recibida para la actividad que fuese. Esto es lo que Bauer llamó, ¿no es cierto?, el laissez-faire, de un ping-pong entre una situación política, económica, versus una completamente distinta. Por lo tanto, ¿qué es la gobernanza del agua? La gobernanza del agua es la coordinación e interacción entre los sistemas políticos, sociales y administrativos para resolver estos problemas comunes en relación al desarrollo y gestión del agua y los sistemas acuáticos que la proveen. Es una coordinación y una interacción porque requiere de la presencia de los distintos
actores que tienen problemas con el agua. Pueden ser usuarios o no. Esta interacción tiene que cumplir con ciertos requisitos o criterios o principios, de acuerdo a algunos otros investigadores e investigadoras. Debe ser participativa, inclusiva, democrática. Esta interacción y coordinación tiene que estar enmarcado en normas formales o no formales, pero que permiten establecer cómo se relacionan estos actores, cómo toman decisiones y pueden influir a distintos tipos de escalas, a distintos tipos de niveles de decisión. Entonces, con todo esto que hemos conversado, el agua como elemento único escaso, que interactúa con la cuenca, que está sujeto a presiones, que en realidad no es solamente agua, sino que es un servicio ecosistémico resultado de la interacción de los componentes del ecosistema y que por lo tanto nos provee de bienestar y que deberíamos manejarlos desde una perspectiva de gobernanza en donde todos los actores, todas aquellas personas que nos beneficiamos de este servicio ecosistémico podamos tomar decisiones al respecto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido durante esta pandemia? Una de las cosas más importantes que se puede ver en la media, en las comunicaciones, es que la sequía se ha vuelto a visibilizar como un gran problema de nuestro país y de muchos otros en Latinoamérica y en el mundo. Tan solo en Chile, el 20 de marzo, no hace mucho tiempo atrás, se realizaron los decretos que señalan que 136 comunas de nuestro país están en escasez hídrica. Esto significa que casi el 40% de nuestro territorio o nuestras comunas y la población que vive en esas comunas están en sequía. Un caso emblemático es el caso de Petorca y sus alrededores, por ejemplo, San Felipe, Yayay, Catemu también, por ejemplo, el sector de Olmué, que son zonas de ecosistemas semiáridos xerófitos, pero que producto de una extracción excesiva de agua han generado cauces de río sin agua. Esto tiene repercusiones sociales. Y es que, por ejemplo, en una de las revistas más importantes a nivel nacional de economía, que es de Economía y Negocios de Mercurio, sale en la portada del cuerpo B la cantidad de dinero que el Estado tiene que destinar para suplir las necesidades fisiológicas, ojo, solamente fisiológicas, de comunas que tienen decreto de escasez hídrica. Esto equivale a 8.000 millones para suministro de agua a través de ¿qué? De camiones aljibe. Natalia lo dijo muy precisamente. Para lavarse las manos 20 segundos, como sugiere la OMS, y aplicar la medida de prevención más efectiva hasta el momento, no significa dejar correr el agua los 20 segundos. Significa mojarse las manos, cerrar el grifo, jabonarse bien, abrir el grifo, enjuagarse como es debido ese jabón, luego tomar ese poco de agua, lavar el grifo, que ha estado también con jabón, para obviamente evitar cualquier contagio a través del grifo. Eso constituye 20 litros de agua. Actualmente a una persona se le entrega diariamente 50 litros de agua. ¿Es posible tener una medida efectiva solamente del lavado de manos con 50 litros de agua? La pregunta es, ¿en qué momento nuestra gobernanza, nuestra forma de tomar decisiones respecto a los ecosistemas que proveen de agua nos han puesto en una situación de extrema vulnerabilidad frente a esta pandemia y posibles efectos del cambio climático que veremos mucho más a futuro? O quizás no. Como no todo es negativo, yo les invito a pensar sobre una nueva constitución en donde la naturaleza sea sujeta de derecho, los servicios de ecosistemas sean bien definidos,
para poder interactuar todos los componentes del ecosistema y poder también que el servicio público evalúe, por ejemplo, en la evaluación de impacto ambiental, las interacciones entre los componentes del ecosistema. ¿Y por qué no? Sigue cuidándote y resistiendo. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Ahora sí, me escuchas bien, ¿no? Sí, te escucho. Muchas gracias, María Nelia, perdona, Rafaela, por tu excelente presentación. Agradecer a quienes nos acompañaron durante este webinar de el agua, ¿cierto? Enfrentándola como recurso en esta pandemia. Bien, dentro de eso pasamos por varias etapas, ¿no? El ciclo del agua y cómo realmente podemos concientizar su uso. Efectivamente, en la mirada antropocéntrica somos responsables, efectivamente, ¿cierto?, de la situación actual medioambiental. Pero ¿tú crees que realmente tenemos la capacidad para revertirla? ¿Crees? Sí, qué buen análisis, Natalia. Efectivamente, mira, hay casos. Cuando estuve en la pasantía doctoral, tuve la posibilidad de realizar una experiencia comparada de gobernanza del agua entre Brasil, Chile y Francia. Uh-huh. Eso fue hace 10 años atrás, y en primer lugar lo que más destaco es que en Brasil y Francia, ¿ya?, sistemas socioeconómicos distintos, pero Brasil no tan dispar al nuestro, ya existía la idea de cuenca, pero como unidad político-administrativa. Por lo tanto, las decisiones se tomaban no por regiones, sino a nivel de cuencas completas. Entonces, y dentro de cada cuenca habían comités o organizaciones de cuencas en donde eran, en los dos casos, en Brasil y en Francia, eran tripartitos. Estaban los órganos públicos, obviamente, los actores privados, como la agricultura, y también había una presencia en un 30%, 35%, dependiendo del país, de organizaciones sociales. ¿Qué produjo esto? Produjo que se tomaran decisiones respecto a cómo gestionamos el agua. Y dentro de las decisiones que se tomaron, ya se conocían un poco, pero se aplicaron el principio de quien contamina paga, ¿cierto? Utilizas el agua, la contaminas, tienes que pagarla. ¿Para qué? Para que se pueda generar el tratamiento necesario y para que se le dé sostenibilidad al organismo de cuenca. Y por otro lado, que no es menor, pero no ha tenido tanta incidencia, y es que también hay incentivos para conservar los ecosistemas. Entonces, quien, por ejemplo, está localizado, un privado que está localizado en la parte alta de la cuenca, puede recibir un beneficio a través de un pago por servicios ecosistémicos para mantener la cuenca con sus ecosistemas naturales y proveer de todos los beneficios que esa zona boscosa presente. Captura de carbono, calidad de aire, provisión hídrica. Entonces, sí podemos poner un freno, sí podemos remediar y por lo tanto sí podemos relacionarnos con nuestro planeta, con nuestra casa, de una manera responsable. Bueno, sí, es lo que corresponde, no es lo que pensamos, pero digamos, ¿cuán concretas son las medidas que estamos tomando en nuestro país, digamos, en nuestra realidad? Siempre miramos un poco a los países desarrollados y los miramos de lejos, porque la verdad que muchas veces las decisiones políticas están lejos de pensar en el ecosistema, ¿no? Final. ¿Cómo son, digamos, realmente las decisiones que se están tomando? ¿Están en esa dirección? A mí simple juicio, el caso de Petorca, por ejemplo, me indica totalmente lo contrario, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido este péndulo, este laissez-faire, que no nos ha permitido tomar decisiones societales, ¿no? Hay ciertos grupos de poder, y también por eso es que les compartía la idea de que hemos heredado una forma de gestionar no solamente el agua, sino que todos los componentes de nuestro ecosistema,
desde la época de la colonia, que siendo parte de la red de investigadoras, tengo que decirlo, es además de conservador, es patriarcal. Tal cual. Y por lo tanto refleja también cómo el hombre, no el ser humano, el hombre entiende la naturaleza. La naturaleza aparentemente es mujer y por lo tanto está menos valorada, menos integrada en la toma de decisiones. Esa no es una cosmovisión, pero ese enfoque teórico que hay detrás es el que en este momento todavía prima. Si bien, y no se pueden descartar, han habido iniciativas de legislación muy fuertes desde el regreso a la democracia para establecer cuencas, para priorizar el uso del agua, para generar, por ejemplo, usos in situ del agua y conservar, no han tenido la fuerza necesaria para imponerse frente a estas ideologías respecto al valor de la naturaleza. También, y esto es un ejercicio personal, esto no es solamente desde la perspectiva científica, sino que esto es un ejercicio personal. Nos parece que nosotros, la ciudadanía, también nos ha faltado un poco de fuerza para hacer valer esto que nos parece de sentido común. Gracias al movimiento social de octubre del año pasado, también se han puesto en relevancia no solo las desigualdades en términos económicos, sino que también se ha relevado fuertemente los problemas que hay a nivel de la naturaleza, los ecosistemas y de la interacción entre ambos, los problemas socioecológicos. Así que si tú me preguntaras dónde me gustaría estar aquí, porque creo que hoy día sí están los elementos para poder hacer esos cambios. Ahí en la Patagonia, ahí en Puerto Natales, ahí ¿dónde? En tu consultora medioambiental, ayudando a las medianas empresas y a las pequeñas empresas a tomar decisiones conscientes. ¿Dónde? Cuando dices me gustaría estar aquí, ¿dónde exactamente? Me gustaría estar aquí en Puerto Natales, definitivamente. Me gustaría estar trabajando donde estoy trabajando ahora, que es creando esta consultora para apoyar a las medianas empresas, que no solo son benéficas en términos de laborales para nuestro país, ¿no? Este 80% de trabajo, ¿quién lo entrega? La mediana empresa. Así es. Pero que también, si trabajamos todos colaborativamente, ese 80% no solamente podría ser de puestos laborales, sino que, por ejemplo, de conservación sustentable, de conservación que apoye la economía local, etcétera. Y en el momento histórico también me gustaría estar aquí, en este momento histórico que está viviendo nuestro país, a puertas de una nueva constitución que refleje, ¿no es cierto?, esta madurez social que hemos alcanzado. Eso. Entonces es importante vincularse en los círculos, lamentablemente, que toman el poder, ¿no? Yo creo que uno desde la academia puede aportar con muchísima información, con muchísima evidencia, pero los círculos que toman el poder finalmente tienen que estar integrados, ¿no? Por la academia también. Y ese es el llamado en parte que hacemos desde de la Redi, es que asaltemos, ¿cierto? Los lugares donde se toman decisiones basadas en evidencia, para eso es la ciencia. Y ese también es el objetivo de este ciclo, ¿no? De conciencia y sociedad, que justamente saquemos estos temas que son muy propios de nuestras disciplinas, lo expliquemos como lúdicamente lo has hecho hoy, un tema muy complejo, muy relacionado con economía, con política, con decisiones también personales, muchas de ellas, lo mencionaste, lavarse los dientes, hacer un uso consciente, ¿verdad? Y ser autoconsciente con cada una de las pequeñas acciones que pueden impactar el medio ambiente. Sabemos que el cambio climático es un hecho real, no como otras autoridades, ¿cierto?, intentan negarle, ¿no? Así que en consideración de eso, las pequeñas medidas que podemos hacer para enfrentar, para tratar el agua, no
no como un recurso, ¿no? No sé si eso está muy bien dicho, pero en realidad efectivamente no hay que tratarla como un recurso, no es inagotable, a pesar de que se nos enseña en el colegio que el ciclo del agua, ¿no? Constantemente, sólido, líquido, gaseoso, la evaporación, pues eso no implica que sea efectivamente un recurso inagotable, así que ese es el llamado, yo creo, en particular. ¿Tus últimas palabras para despedirte de los nuestros seguidores? Agradecerte nuevamente, felicitar a la universidad, a tu equipo por estas instancias, porque efectivamente es lo que necesitamos y mi bagaje profesional da cuenta un poco de eso, de el valor que tiene los espacios de generación de conocimiento, pero estos espacios de generación de conocimiento han estado por mucho tiempo desvinculados de la sociedad y no han tenido la incidencia que se tiene. Entonces, felicitarlos por estas instancias para poder no llenar unas cabezas vacías, sino que hacer que estas cabezas se junten con otras y creen más conocimiento, porque el conocimiento no está solo en las aulas, no está solo en las universidades, los centros de investigación, está en todas partes. Exacto. Invitarlos también a pensar en el conocimiento, en los saberes ancestrales, en los saberes culturales, que también son una fuente inagotable de aspectos cualitativos de la interacción del ser humano con la naturaleza, especialmente para enfrentar el cambio climático de manera adaptativa y resiliente. Les deseo también que se cuiden, que se laven las manos cuando abran el grifo, piensen que el agua es única, es escasa y que provee bienes del ecosistema y por lo tanto, al cuidar nuestro ecosistema, estamos cuidando el agua que sale de nuestro grifo. Gracias, Natalia. Exactamente. Gracias, querida Rafaela. Estamos en contacto. Un abrazo. Para ti también. Bien, le damos muchas gracias a Rafaela Retamal por esta gran charla. El llamado es a tomar nuevamente conciencia dentro de esta pandemia, el uso consciente del agua, no como un recurso y sin abusar de ella también, ¿no? Además, les quiero dejar invitados para nuestra próxima sesión el 8 de julio en este canal a la misma hora y recomendarles también este libro que acaba de lanzar la universidad, lo pueden descargar gratuitamente en ciencias.uautónoma.cl, que también está relacionado con el ciclo del agua, pero de una perspectiva social, no desde la ingeniería ni la ciencia, sino que la perspectiva social. Está escrito por nuestra investigadora doctora Inmaculada Simón Ruiz, que es la directora del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma. Así que los dejo invitados a nuestro próximo webinar, que vamos a estar hablando de astrobiología. Qué tema más interesante. Así que los espero, un gusto y hasta el 8 de julio. Adiós.